Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todos quienes nos están viendo por el Facebook Live. Bienvenidos y bienvenidas al segundo día del primer coloquio de historiografía de la educación y la pedagogía en México, ideas, huellas y tradiciones de nuestras primeras educadoras y pedagogas. El día de hoy, en esta primera mesa, vamos a tener las siguientes ponencias. La primera es Julia Garza Almaguer y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas. El segundo es Laura Méndez de Cuenca y sus informes pedagógicos 1904-1910. La tercera es La revolución educativa en algunas de las ideas de Juana Belén Gutiérrez. Y la cuarta es Francesca Gargalo y sus aportes a la educación desde una perspectiva feminista. Mi nombre es Beatriz Ortega y yo voy a estar moderando esta mesa. Es un gusto tener aquí a nuestras ponentes hoy. Si no, ¿les parece que podamos, en lo que se arreglan estas cuestiones técnicas, podamos empezar con la segunda ponencia? ¿Sí? Bien, entonces voy a presentar a nuestra ponente. Ella es Adriana Patricia Peinado Valdés, es egresada del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue ayudante de profesor en el mismo colegio en las materias de Historia de la Educación y la Pedagogía 3 y 4. Es autora del artículo La emancipación de la mujer por medio de la educación, una mirada de dos educadoras mexicanas del siglo XIX, publicado en la revista digital Cuchcabal en enero del 2021. Actualmente se encuentra desarrollando la investigación Laura Méndez de Cuenca y sus informes pedagógicos como parte de su tesis de licenciatura. Pues sin más, Adriana, te cedemos la palabra. Muy bien, ¿me confirman que me escuchan y me ven bien, por favor? Se Perfecto. escucha perfecto. Muchas gracias, muy bien. Pues, primero que nada, muchas gracias por tener la oportunidad de abrir este espacio para que podamos compartir. Ya desde ayer ha sido una jornada maravillosa, increíble, en la que hemos estado escuchando sobre muchas autoras. También gracias a las personas que se toman el tiempo de poder estar aquí y escucharnos. Y bueno, como ya se mencionó, esta investigación es una investigación que está en proceso, no está concluida. Es parte de mi tesis de licenciatura. Entonces, un poco mi intención en estos breves minutos que voy a tener con ustedes es compartir un poco de estos hallazgos, de estas cosas con las que me he topado respecto a la vida de Laura, de su obra, particularmente sobre un periodo de su vida en el que ella fue comisionada al extranjero para poder estudiar los sistemas educativos de los países a los que ella fue enviada. Y los informes que ella escribió a partir de las observaciones, los análisis y las reflexiones que le generaron estas visitas a su regreso aquí al país, ¿no? Entonces, primero traigo aquí unas imágenes sobre nuestra Laura que quería yo presentarles. Somos afortunados de tener varios retratos sobre nuestra autora. Ella en alguna ocasión compartió con uno de sus maestros de la juventud, Enrique de Olavarría y Ferrari, que no le gustaba mucho ser retratada. Pero bueno, aquí traigo varios rostros y varios retratos de nuestra autora para quienes no tengamos la oportunidad de conocerla, podamos hacerlo. Y bueno, entrando de lleno, traigo algunos recortes, por así decirlo, recortes de periódicos de algunos archivos hemerográficos que tienen muchos documentos digitalizados, particularmente la Hemeroteca Nacional de México y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y también un repositorio digital de una sociedad genealógica norteamericana que se llama Family Search, de donde traigo este primer documento, que es el acta de bautizo de Laura María Luisa Elena Méndez Lefort, que ella nace un 18 de agosto de 1853 en la hacienda de Tamariz, en Amecameca, en el Estado de México, hija de Clara Lefort y de Ramón Méndez. Por acá les traigo una imagen de lo que queda actualmente de esta hacienda de Tamariz, en donde esta Laura nace. Esta fotografía la tenemos gracias a la biografía realizada por la doctora Mila Davasant, que es uno de los primeros textos a los cuales yo me pude acercar para conocer sobre la vida de nuestra autora. Y bueno,
Esta familia reside en la hacienda de Tamariz, posteriormente se muda a un pueblo cercano que se llama Tlamanalco para después residir en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y en Tlamanalco es que ella tiene estas primeras experiencias escolares, ¿no? En esa institución que llamamos La Amiga, y ella posteriormente tiene la oportunidad de acceder a un colegio privado de una maestra francesa, en donde ella tiene también estas primeras clases, estos acercamientos a la literatura, para posteriormente entrar a la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. Es importante estas primeras experiencias educativas que tiene Laura, porque posteriormente, incluso en sus informes, ella hace remembranza de estas experiencias para comparar lo que ella llama la educación antigua, que es esto que ella vivió, ¿no? En la Migua, en estos salones, estos cuartos oscuros, ¿no? Mucha memorización, y el silabario de San Miguel, y la palmeta, y esta educación moderna, ¿no? Como la llaman en la época, que ella está observando tanto en las ideas que se están trayendo en México como en estas escuelas que ella visitó en el extranjero. Entonces, ella estudia en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. En esta época hay una ruptura con su familia, ella decide mudarse junto con su hermana mayor Rosa y vivir solas. Por aquí les traigo un recorte en el que se menciona que Laura era una alumna destacada en esta escuela. También ella es alumna del Conservatorio de Música, y es en esta época que tiene la oportunidad de conocer a una figura que sería su tutor y su amigo, y la acompañaría por el resto de su vida, el profesor Enrique de Olavarría Ferrari, que le diera clases de Historia Universal y Geografía, en el caso de la Escuela de Artes y Oficios, y de declamación en el Conservatorio de Música. Entonces, gracias a esta primera relación con Olavarría, ella tendría la oportunidad también de convivir con estos círculos de escritores, de poetas y de intelectuales mexicanos de la época, participando en tertulias. Muchas de estas tertulias incluso se llevarían a cabo en su casa, y sería en una de estas tertulias que se dice que ella conocería al poeta Manuel Acuña. No me voy a detener a hablar mucho sobre esta relación que ella mantendría con Acuña, pero es parte de este mito, ¿no? Y de mucho de lo que se ha dicho respecto a Laura. Ella tendría una relación romántica con el poeta, tendría un hijo con el poeta, que lamentablemente moriría a los pocos meses de edad. Sería una de estas primeras tragedias que Laura viviría, de muchas que Laura viviría a lo largo de su vida. El propio suicidio del poeta, todas estas murmuraciones y señalamientos que se hicieron a Laura, ¿no? Por tener un hijo fuera del matrimonio, y esta relación con Rosario de la Peña, etcétera, ¿no? Entonces, parte del mito, como me atrevo a decir, y un poco de lo que se mencionó sobre Laura y el poeta Manuel Acuña en este periodo de su vida, que la perseguiría por el resto, ¿no? A partir de esto es que ella también se empieza a desenvolver como escritora y como poeta. Hay muchos de sus poemas que fueron publicados en diversos periódicos, tanto en México como en el extranjero. Aquí les traigo solo 3 ejemplos. Uno de ellos publicado en Estados Unidos, incluso en Puerto Rico. Ella también escribiría novelas, cuentos y varios textos diríamos, didácticos. En el caso de sus cuentos, varios de ellos fueron recopilados en esta obra que se llamó Simplezas. También tenemos el caso de la novela El espejo de Amarilis, que de hecho hace poco en la Filuni se presentó este libro editado por Pablo Mora, de una novela que había permanecido inédita, de Laura Méndez, Los Preciados, me parece que se llama. No he tenido oportunidad de acceder a ese texto, pero sería maravilloso el poder pronto ir y acercarnos a él. Y este par de textos, el caso del hogar mexicano, un manual de economía doméstica realizado por Laura en 1907 para ser usado en las escuelas de niñas, no sería la única que publicaría textos de esta naturaleza. Tenemos también el caso de la maestra Dolores Correa, de quien también ya se habló en este espacio. Y bueno, la doctora Mila de Bazán, por ejemplo, menciona que una característica que tiene este texto es que es completamente laico, y que en las primeras páginas de este texto también menciona que no solamente el varón puede ser cabeza del hogar mexicano, sino que la mujer también podría figurar como cabeza de familia. Entonces, es algo interesante para analizar más adelante. También tenemos el caso de cuentos o fábulas que ella envió a esto que se llamó la Academia de Profesoras,
para esperar que estos textos se pudieran usar en las escuelas primarias. Por ahí también tenemos algunas cartas que ella intercambió con Justo Sierra en la que le pide, ¿no?, que ella tiene este interés de realizar algunos textos que conformarían un libro de lengua nacional, ¿no?, para ser usado en las escuelas, y Justo Sierra le dice, bueno, mándamelo, pero pues no puedo hacer mucho, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que podemos aprender de esta correspondencia que tuvo con Justo Sierra. Ojalá más adelante tengamos oportunidad de platicar sobre ellas. Bueno, ella también fue parte de algo que se llamó la Sociedad Protectora de la Mujer, que tenía como vehículo ideológico esta revista que se llamó La Mujer Mexicana. Un poco, pienso yo, como lo que pasó con La Siempre Viva, ¿no?, una revista y esta sociedad. Laura tuvo la oportunidad de presidir esta sociedad durante un breve tiempo y a su vez dirigir la revista La Mujer Mexicana. Ahí también participaban mujeres como la propia Dolores Correa, como la maestra Matiana Murguía de Veleira, de quien también les hablo aquí. Y bueno, también en este espacio yo tuve la oportunidad de publicar varios ensayos, ¿no?, varios de ellos dedicados a la educación de la mujer. En cuanto a su carrera magisterial, ella tuvo muchos altibajos, desde sus inicios, ¿no?, por aquí traigo otro recorte, el Colegio para Niñas. Aquí se menciona que Laura recientemente había tenido unos exámenes que la acreditaron para dar clases y que ella acababa de fundar un colegio. Esto, por ejemplo, es en 1875, pero también tenemos noticia de que en 1885 ella presenta un examen frente al ayuntamiento para poder tener su título de profesora, por lo que ella estrictamente no es normalista. En esa época la normal todavía no se había inaugurado, de tal suerte que ella obtiene su título de esta forma, y el hecho de no ser normalista estrictamente, más adelante le traerá problemas. Ella tuvo la oportunidad por un breve tiempo de ser maestra en la normal de literatura, y en algún momento se le mencionó que ella ya no iba a poder seguir dando clases porque se iba a privilegiar a las maestras que fueran normalistas. Entonces, esto es importante resaltarlo en cuanto a la trayectoria magisterial de Laura. Ella también tuvo la oportunidad de ser subdirectora de la Escuela Normal de Señoritas de Toluca. También fue nombrada como visitadora de escuelas primarias del distrito y territorios federales, lo que podríamos llamar como una inspectora de zona. También tuvo la oportunidad de pertenecer en el Consejo Superior de Educación, ¿no?, que fue este órgano consultivo en tiempos de Justo Sierra, que aglomeraba varios directores de instituciones y personas dedicadas a la educación, que tenían oportunidad de debatir y de proponer y hablar un poco sobre política educativa de la época. Voy a hablar un poquito más adelante sobre la participación de Laura en este órgano consultivo. Y bueno, aterrizando en esta comisión que tuvo Laura para ir al extranjero, en tiempos de Porfirio Díaz, muchos profesores y profesoras fueron enviados a Estados Unidos, a Europa, un poco con esta consigna de ir y observar lo que pasaba en esos países, estas ideas en boga, estas ideas modernas, y venir a México y aplicarlas y recuperar aquellas cosas que se pudieran aplicar en nuestro país, ¿no? Hubo dos periodos, uno entre 1902 y 1904, en el que Laura viaja a Missouri, es encargada para ir a Estados Unidos, en Missouri, a hacer esas observaciones. En ese tiempo participa en otro tipo de actividades, es miembro de una sociedad pedagógica en Missouri. No he encontrado mucha información al momento sobre esta sociedad, pero también es un espacio y una oportunidad para conocer mucho sobre qué se estaba entendiendo por pedagogía en ese espacio, qué se estudiaba, cuál era la participación de Laura ahí, qué impacto tuvo incluso también en las propias observaciones que ella realizara en esta comisión. Y el segundo periodo va entre 1906 y 1910, que ella viaja a Europa, visita países como Alemania, como París, como Bélgica, con esta misma comisión. Por aquí también les traigo un recorte en el que ella figura junto con otras maestras, ¿no?, como Juana Palacios. Ayer se mencionaba que ella estudia particularmente el área de matemáticas, ¿no? Aquí dice que ella estaba poniendo atención en cuanto a la enseñanza de la aritmética, ¿no? La propia Castañeda, Berta von Blumer, y bueno, tenemos aquí también la mención de Laura Méndez de Cuenca. Entonces, ¿de qué iban un poco estos informes o qué contenían estos informes? Ella habló o hizo observaciones referentes a los maestros, ¿no?, a los materiales que se utilizaban,
a el tipo de formación que recibían estos maestros, a cómo estaban configuradas las aulas en las que los estudiantes tomaban clases, sus proporciones, cuántos alumnos asistían, el tipo de materiales didácticos que utilizaban, ¿no? Los libros de texto, el tipo de lecturas, de cuentos que se les compartían a los niños. Y también un poco hablando sobre este ideal de hombre formal, ¿no? Ella señalaba, particularmente en el caso del informe de Missouri, todas estas nociones con las que era configurado el ciudadano norteamericano, ¿no? Este sentimiento de superioridad, como ella lo menciona, respecto a otras naciones, eh, etcétera. Muy interesante muchas de las cosas que ella menciona en estos informes. Y ella aquí particularmente menciona que es un estudio comparativo entre el espíritu del kindergarten alemán, que ella puede observar por medio de los libros de texto a los que ella tuvo acceso, lo que ella había observado en el kindergarten hasta el tiempo en el que ella había sido enviada a Estados Unidos y la adaptación que se había hecho del sistema Federal en las escuelas norteamericanas, ¿no? También, bueno, algo particular de estos informes es que ella no solamente se dedicaba a describir lo que ella observaba, sino que también tenía este espíritu crítico respecto a aquello que observó. Y brevemente voy a permitir leer. En mi concepto tengo la firme creencia de que nuestra perniciosa manía de imitación de todo lo extranjero nos ha conducido a no tener nada propio, o para ser justa, a no haberlo tenido. Entonces esto da cuenta de que ella decía, ok, no vamos nada más a copiar todo lo que observamos, sino vamos a intentar hacer uso de aquello que se pueda aplicar en nuestro país. Te quedan 2 minutos, Adriana. Gracias. Bueno, ¿qué pasó con estos informes? Sabemos que estos informes fueron publicados en el Boletín de Instrucción Pública y que también fueron publicados en la Gaceta del Estado de México, particularmente hablando del de Missouri. Algunos de estos informes fueron publicados en revistas que trataban temas educativos, como es el caso de la enseñanza normal. No he tenido oportunidad de identificar que los de la maestra Laura hayan sido publicados en estos espacios, particularmente en esta revista. Sería importante analizar cuánto de esto que ella observó tuvo oportunidad de poner en debate en este órgano consultivo del cual yo les mencionaba que tuvo oportunidad de pertenecer. Y bueno, algunas cosas, algunas reflexiones que podrían quedar pendientes. En un primer lugar, me uno a estas voces que se han manifestado respecto a la importancia de poder recuperar a nuestras autoras. A mí me nace esta inquietud a partir de que de repente observo que en la carrera, ¿no? En mi formación, muchos de estos nombres pues no figuraron, ¿no? Hasta que me topé con una clase de textos clásicos impartida por el doctor Polos y que tuve la oportunidad de conocer, ¿no? Entonces es necesario que podamos recabar estas historias, recabar la vida y obra de estas mujeres, que podamos retomarlas, que podamos cuestionarnos sobre la relevancia de estudiarlas y sobre la relevancia de su obra en este tiempo. Me permito para terminar leer una semblanza que realizó una de estas maestras, la maestra Matiana Murrieta Veleira, respecto a Laura. Aunque pocas veces ha sido comprendida y en sus tareas escolares no ha recogido el aplauso y la estima que merece, su excepcional energía la hace avanzar resuelta y decidida por la senda del progreso, desdeñando la intolerancia y la mordacidad y pasando sin altivez y sin rencores en medio del que ruge a los pies de lo que se enaltece, escarneciendo lo que no posee y criticando lo que no comprende. En el cielo de la literatura patria luce como una de sus más brillantes estrellas, y su alma, consagrada al sacerdocio augusto de la idea, en sus alas de inspirada se alza hasta la cima de gloria, tomando su lugar entre los inmortales. Me uno a la consigna de la maestra Cadena a la inauguración de este evento, nunca más una historia de la educación y la pedagogía sin mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por presentarnos los avances de tu tesis. Nos parecieron, bueno, al menos a mí, muy interesantes y muy bonitos. Gracias por compartirlos. La siguiente ponente me voy a permitir presentarla. Ella es Montserrat Galindo, es tesista del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ayudante de profesor en la asignatura Historia de la Educación y la Pedagogía en México, a cargo del doctor Pollux Alfredo García Cerda, impartida en la Facultad de Filosofía y Letras.
Le interesa vincular temas como la historia de las mujeres y la categoría de género en el análisis histórico de la educación, las ideas del pensamiento educativo anarquista y en otras pedagogías libertarias. Montserrat, te cedemos la palabra. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas los y las les presentes y espero a que me ayuden a compartir mi presentación. Bueno, voy a comenzar y comenzaré de la siguiente manera. Comúnmente a quienes estudiamos la educación nos es difícil pensar en mujeres cuando analizamos los textos que leemos sobre historia de la educación. Pensar que la respuesta a esta dificultad es que las mujeres no han estado presentes en la historia de la educación es erróneo, pues ellas, junto con sus ideas, como en otros ámbitos de la vida, han estado presentes de diferentes maneras. Por el contrario, la respuesta ante la falta de conocimiento sobre las ideas educativas femeninas las encontramos en el fenómeno de invisibilización que ha sido desarrollado por la historiografía feminista. La que sigue, por favor. ¿En quiénes pensamos cuando pensamos en la historia de la educación y la pedagogía? En Vasconcelos, en Arroyo, quizá en Justo Sierra, Gabino Barreda, Repsamen. Si consultamos, por poner un ejemplo, una obra de clásicos del pensamiento pedagógico mexicano, nos daremos cuenta de que no existe la presencia femenina entre estos clásicos. Entonces nos preguntamos, ¿realmente fueron ellos los únicos sujetos quienes se interesaron sobre el estudio de la educación y o la pedagogía? El fenómeno de la invisibilización de las mujeres ha sido una idea constante con la que las y los historiadores se han encontrado durante su búsqueda en el pasado de testimonios de mujeres, sea en la historia de la educación en la pedagogía o en cualquier otro campo de conocimiento. A este ocultamiento que históricamente se le ha dado a las ideas, en este caso pedagógicas, le encontramos una respuesta en el análisis que desde el feminismo se ha desarrollado respecto al género. Aunque no andaremos en las diferentes interpretaciones que se le ha dado a dicho concepto, pues no es la finalidad de esta ponencia, pero por su propia complejidad resulta imprescindible aclarar la posición hacia la que nos inclinamos respecto a su conceptualización. Es decir, que en esta ponencia utilizamos al género como categoría de análisis histórico bajo los fundamentos de la propuesta que de este hace la historiadora John Wallace Scott en su obra Género e Historia, y su definición está basada en dos propuestas imprescindiblemente vinculadas. Abro cita. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Cierro la cita. Teniendo en cuenta la idea anteriormente planteada, citamos de Scott respecto al género y la evidencia de la carencia de la figura femenina en los considerados clásicos del pensamiento pedagógico mexicano, encontramos la respuesta a la pregunta anteriormente planteada y resulta más que obvia. Las mujeres han estado invisibilizadas en el campo de la educación. En nuestra búsqueda de explicaciones sobre por qué, pese a que la educación es un campo caracterizado por la abundante presencia de mujeres, no conocemos los análisis que ellas han hecho sobre la educación, nos encontramos con una verdad que, aunque dolorosa, no nos sorprende. Abro cita. Las cátedras de pedagogía y la escritura de tratados ex profeso no fueron exclusivos de varones. Cierro la cita. En otras palabras, a las mujeres se les excluyó, por ejemplo, del primer espacio académico dedicado al estudio de la educación y la pedagogía, es decir, el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sin embargo, si nos liberamos de la falsa creencia de que solo en estos escritos académicos legitimados por la institución escolar podemos encontrar ideas pedagógicas y o educativas, descubriremos ideas germinadas de diferentes actores sociales posicionados de manera subalterna en el orden social, incluso desde antes de que se consolidara la pedagogía como campo disciplinar. La que sigue, por favor. La mujer a quien dedicamos esta ponencia, Juana Belén Gutiérrez, vivió durante el Porfiriato. Ella hizo uso de la prensa para la divulgación de sus ideas. Publicó en periódicos liberales como el Diario del Hogar y El Hijo del Aguizote, y también fundó el periódico, también liberal, Vesper, en el que mostró su valentía
al desafiar el poder de Díaz. Además de hacer uso de la prensa como herramienta de divulgación, organizó la agrupación Acción Femenil, el Consejo Nacional de Mujeres Mexicanas y el Consejo de Caxcanes, espacios colectivos en los que, si bien no formaron parte de las instituciones de educación formal, germinaron reflexiones sobre los problemas comunes, por lo que podemos decir que también eran espacios en los que se daban relaciones de formación. La que sigue, por favor. Juana Belén dedicó su vida a la lucha por la justicia en pro de las mujeres, de los obreros y de la comunidad indígena. Ella ha sido omitida por la historia nacional oficial. Abro cita. Mujer mexicana que rompió con el estereotipo de su época, catalogada bajo el adjetivo de rebelde, transgresora y revolucionaria. Cierro la cita. Se posicionó intelectual y políticamente bajo principios del movimiento anarquista, a través de escritos que iban desde notas periodísticas, literarias, folletos indigenistas, feministas, de crítica al gobierno, hasta cuentos infantiles. La que sigue, por favor. Flor Vanessa Rubio Ríos nos dice que los estudios sobre la obra de Juana Belén han sido tratados desde diversas perspectivas, en las que destaca su desempeño como escritora y periodista, su participación en la lucha armada y sus ideas hoy interpretadas como feministas, por mencionar algunas. Sin embargo, ninguno profundiza en sus ideas pedagógicas y educativas, salvo el análisis de su labor que realizó en San Luis Potosí, en Zacatecas y en Michoacán, en relación con su producción como letrada y periodista de la investigadora académica y feminista Ana Lau Haibel. Antes de comenzar a hablar específicamente sobre algunas de sus ideas educativas, es necesario comprender que la raíz de estas las encontramos en su crítica hacia la organización social del momento histórico en el que vivió, organización vista como artificial en todas las dimensiones posibles: social, política, económica, obrera, jurídica, familiar, etc. Abro cita. Hasta nuestros sentimientos están forjados a golpe de artificio. Se nos ha deformado horriblemente. Se nos ha reducido a la triste condición de mecanismo. No podemos andar en esas condiciones. Cierro la cita. El origen de esta condición de artificio lo encontró en el desprecio social hacia las culturas indígenas, a quienes expresa ella, se les ha querido arrancar el sentimiento natural que se trae en el corazón, para sustituirlo por otro forjado en no sé qué laboratorio de química internacional. La que sigue, por favor. Abro esta cita. Todo lo bueno se atribuye a lo extranjero. A cada instante se hiere con esto el orgullo de nuestro pueblo, que se siente injustamente humillado y mira con rencor y desconfianza al extranjero que lo despoja, que lo ha despojado de todo, de su arte, de su ciencia, de su riqueza de territorio, de su idioma y hasta de la humilde satisfacción de ser un buen zapatero. Cierro esta cita. Siguiendo con sus ideas, la desorientación y la falta de camino al que seguir es la consecuencia de buscar en otros territorios la solución a los problemas propios de la nación. Ante esta incapacidad de formular ideas propias que den pie a una eficiente organización social mexicana, identifica tres problemas que resolver: el problema de su constitución orgánica, el problema de su unidad nacional y el problema de su reintegración económica. El segundo es en el que nos enfocamos, pues es un problema de naturaleza meramente educativa. Su reflexión sobre dicho problema comienza mostrando la manera en la que México es presentado al mundo como una tierra de salvajes con fines de permanencia y de justificación ante la evidencia que el mundo percibe del crimen consumado por la cultura española en este territorio. La reacción a la cultura española ante el percato del mundo sobre tal crimen, ella la describe en una expresión metafórica, al decir que los españoles pretenden apagar la luz, intentando una transformación y una fusión imposibles. Abro una cita. Para comprobar esto, no hay más que mirar hacia la escuela. La civilización aborigen tiene en cada maestro de escuela un enemigo que el nombre de la civilización postiza, impuesta como una esclavitud, con el pretexto de enseñar, golpea el cerebro y tortura la conciencia del indígena para incrustarle conceptos falsos, pretendiendo arrancarle hasta la lengua con que pronuncia el nombre de México. Cierro la cita.
Claramente, estas líneas expresan una fuerte crítica al hasta hoy vigente proyecto educativo, fundado en 1921 por José Vasconcelos, con el que se inició una cruzada civilizadora que, entre otras, incluyó una campaña de alfabetización y la publicación y difusión masiva de los clásicos de la literatura universal. La que sigue, por favor. Sabemos que durante la historia del sistema educativo mexicano se le han hecho diferentes críticas a la Secretaría de Educación Pública, pero posiblemente esta fue una de las primeras. La relevancia que encontramos es que se hizo desde la perspectiva de alguien que tuvo una cercanía desde la práctica con este proyecto, pues recordemos que Juana Belén se incorporó al programa educativo del Departamento de Educación y Cultura Indígena como maestra misionera, y posteriormente, en reconocimiento a su labor, se le nombró inspectora de escuelas rurales en Zacatecas e inspectora de escuelas federales en Querétaro. En su interpretación, la eliminación de las lenguas indígenas a través de la alfabetización como una forma de consumar el proyecto colonizador de la cultura española en México mediante el dominio mental y espiritual, configuraron un crimen del que el Ministerio de Educación, junto con las y los maestros, son los responsables. Abro la siguiente cita. Porque la ocupación material de México, efectuada por medio de la fuerza bruta, no es más que eso, un acto material que tarde o temprano dejará de ser, mientras que imponer y generalizar el idioma y la civilización de los invasores, proscribiendo y repudiando el idioma y la cultura propios, es consumar la verdadera conquista. Y de este crimen es directamente responsable el Ministerio de Educación y el profesorado, que con raras y honrosas excepciones son agentes de la conquista, que al ser juzgados como traidores a la patria, no podrán alegar en su defensa ni siquiera la exculpante de la ignorancia. Cierro la cita. Otra de sus ideas que nos permiten articular las diferentes críticas que desarrollaron son la que sigue, por favor. Por una parte, la que dirigió hacia el Partido Comunista, al decir que el sentimiento de camaradería que existe en la mayor parte de los revolucionarios para con la mujer es el mismo sentimiento de fraternidad que el capitalista pueda sentir para el trabajador. Cierro la cita. Y por otra, la crítica al propio feminismo de su época, cuando afirma que, abro cita, la mujer no sabe más que imitar al hombre. Por eso lo primero que reclama es una boleta electoral y el primer sitio que pretende ocupar es una curul en el Congreso. Cierro la cita. El factor común que encontramos en su pensamiento es que la solución a los problemas propios solo la vamos a encontrar si los pensamos partiendo desde lo propio de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de nuestra geografía y de nuestros géneros. Él decía ella, insisto, si queremos hacer algo positivo, no debemos ir más allá de nosotros mismos. Cierro la cita. Juana Belén Gutiérrez sostuvo que los hechos son los únicos que tienen la palabra. Por eso sus críticas no se resumen a solo eso, críticas, pues a través de la conjugación de estas y su tesis fundamental, Abrosita llega a la meta de desarrollar esa base teórica precisa para la emancipación de la mujer a la cual se refieren Clara Zetkin y Lenin y Kollontai. Cierro la cita. Brevemente diremos que Clara Zetkin, en un diálogo con Lenin, habla sobre la necesidad de la elaboración de un programa de transformación social hecho por mujeres y para las mujeres en relación con el programa comunista. Por su parte, Alejandra Kollontai da un argumento en contra de la opinión de los miembros del Partido Comunista sobre que la solución de los problemas sexuales solo se pueden hallar en el establecimiento de un orden social y económico nuevo. Esta base teórica de la que hablamos se encuentra plasmada en uno de sus escritos más importantes, La República Femenina. No pude poner una imagen de la República Femenina, pero el texto existe, ¿no? Es citado en varias de las referencias que utilizamos para esta ponencia. La que sigue, por favor. 2 minutos. Por ahora no hablaremos sobre sus ideas educativas dentro de la propuesta teórica en dicho texto, pues excede los límites planteados para esta ponencia. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar la importancia que le dio a la educación. Esto lo deducimos cuando nos dice que, abro la cita, la humanidad desde su origen trae marcada y bien definida su finalidad,
que no puede ser otra más que la conservación y el perfeccionamiento de su especie. Cierro la cita. Y yo me pregunto, ¿y qué otro hecho que tenga la finalidad de conservar y perfeccionar a la especie humana podría ser sino la educación? La que sigue. Y como manera de reflexión final, una vez leyendo los escritos de Juana Belén Gutiérrez, pensamos en la necesidad de resaltar la relevancia que sus ideas educativas representan para el campo de la pedagogía, sobre todo si queremos comenzar a construir una nueva historia de la educación que vaya más allá de la mera interpretación de los llamados grandes acontecimientos educativos o del pensamiento de las figuras relevantes que han forjado la educación formal del país. Es decir, la relevancia de la recuperación de las ideas educativas femeninas radica en que a través de ellas podemos construir una nueva historia de la educación contrahegemónica. Por lo anterior, historiar la educación desde la perspectiva femenina es una tarea pedagógica que implica no solo una manera de hacer justicia a las mujeres que por razones históricas han sido ignoradas, sino también la reconstrucción de la identidad que como estudiosos y estudiosas de la educación se comparte como comunidad. Una identidad construida históricamente desde la invisibilización ya no tiene cabida en el campo pedagógico. Pues abro la última cita. La situación actual en la que se encuentran inmersas la universidad y la educación superior en el mundo requiere replantear la posibilidad de construir un sendero de desarrollo económico y un proyecto ético-político más igualitario, como práctica solidaria con nosotras y con los otros, que supere los principios del capitalismo como el egoísmo, el individualismo y la exclusión social y de género. Cierro la cita. Una nueva historia de la educación contrahegemónica debe impulsarse desde los contenidos de planes y programas de estudio de pedagogía y de cualquier otra disciplina relacionada con la educación, donde el pensamiento de mujeres como Juana Belén Gutiérrez tenga cabida para la reflexión. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Montserrat. Fue una gran ponencia. Gracias por mostrarnos un poquito de la labor y del pensamiento de esta increíble mujer, Juana Belén Gutiérrez, que criticó a los comunistas, a las feministas, a los maestros, a las autoridades educativas. O sea, ella no tuvo, al parecer, ningún problema con señalar los problemas, ¿no?, que ella veía, y es interesante y es súper importante que la recuperemos. Y para eso están espacios como este, ¿no? Muchas gracias, Monse. Muchas gracias. Espero que haya muchas preguntas. También Hay criticó a mucho que Vasconcelos. todavía para platicar. Bien, sí. Sí, es cierto, dice el profesor Pollux que también criticó a Vasconcelos y no le dio miedo al parecer hacerlo. Y es una mujer muy fuerte, verdaderamente. Bien, ahora vamos a ver si la maestra Susana ya está por aquí. Sí, buenos días, ¿ahora sí se escucha? Sí se escucha, bien, qué bueno. Entonces voy a leer su semblanza. Susana Juliet Acosta Vadillo, de Monterrey, México. Perdón, denme un segundo. Sí, de Monterrey, México, licenciada en Historia y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación son Historia de la Educación, de la Arquitectura Escolar del siglo XX y estudios en torno al patrimonio cultural. Ha publicado en coautoría diversas monografías sobre escuelas y facultades de la UANL y de manera individual artículos de difusión histórica en diversos medios locales y nacionales. Colaboradora del Seminario de Procesos de Industrialización de Nuevo León y del Seminario de Historia Oral Norte. Entre sus últimas publicaciones se encuentran el libro en coautoría Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas, Pilar del Progreso Social, 1921-2021, publicado por la UANL. Bien, pues les cedemos la palabra. Bien, buenos días. En primer lugar, una disculpa por las fallas técnicas que ocasionó un cambio en el orden del coloquio, pero pues ya se solucionó, por fin. Igualmente, tenía una presentación preparada, pero ahí ya fue un fallo humano de mi parte de no respaldar la presentación. Y bueno, pero aquí tengo este texto que estuve preparando
Esta ponencia y tanto ese texto se desprenden del trabajo de investigación que se realizó para el libro que se mencionó en la semblanza, que lleva por nombre Escuela Industrial Pablo Olivas, Pilar del Progreso, una preparatoria, mejor dicho, acá perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que acaba de cumplir su centenario el año pasado. Esta escuela, tiene la particularidad de que en su origen fue una escuela femenil, fue una escuela industrial con oficios dedicados o dirigidos, mejor dicho, a la población femenil del Nuevo León de los años 20, 30, 40. Hasta los años 70 fue cuando cambia al uso mixto, ya integrando otras carreras pues diseñadas o más pensadas también para población varonil. Pero durante 50 años se mantuvo como escuela femenil con oficios como confección de flores, confección de ropa, que era una carrera y un oficio y una materia también obligatoria casi para el estudio de toda niña y mujer, cocina y repostería, confección de sombreros, calicultura, todo lo relacionado con belleza, maquillaje, peinado. Posteriormente también tuvo otros cursos como diseño de interiores, diseño del vestido, bordado a máquina, etcétera, etcétera. Entonces, al estudiar esta escuela femenil, actual preparatoria mixta de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues surgieron ahí pues interés por varios personajes, muy particularmente por las maestras fundadoras o las primeras directoras de esta escuela femenil. Y entre ellas está este personaje, Julia Garza Almaguer, que es una maestra, bueno, es un nombre, mejor dicho, conocido acá en Nuevo León, pero por ser nombre de primarias y secundarias, ¿no? Pero ya al conocer la historia de este personaje, pues sí tenemos ahí algunos pendientes, como con otras maestras también aquí del estado de Nuevo León, que también es algo que se ha estado manifestando aquí en este coloquio, por ejemplo, la presentación que me acaban de anteceder, de esta tendencia de invisibilizar a las maestras, aun cuando ya está más que comprobado que las maestras han dominado y dominan actualmente también el magisterio. A pesar de que hay una mayor población femenil en el magisterio, pues aún así se continúan con las tendencias de no tomar muy en cuenta, vaya, las aportaciones de las profesoras o maestras. En nuestro caso, acá en Nuevo León, también es una tendencia que se repite. Acá la historiografía de la educación se ha enfocado en los grandes acontecimientos o en la historia general de la educación, o también con enfoque especial a los profesores varones, pero las profesoras continúan ocultas, también como menciona una autora argentina, de apellido Cosettini, no recuerdo muy bien el nombre, Leticia Cotesini, perdón, que ella menciona de esta tendencia también de que las mujeres profesoras quedan ocultas, ¿no? Detrás de la institución a la que sirvieron. En este caso, con Julia Garza Almaguer, pues sí se da el caso, su formación, sus orígenes, sus aportes, sobre todo, quedan ocultos detrás de la escuela femenil Pablo Olivas. Bien, para iniciar, voy a iniciar con el origen de esta profesora, un muy breve perfil biográfico. Si pueden avanzar un poco el texto. De hecho, avanzarlo, yo creo, hasta la página, déjenles digo, la 2, ahí mero. Bueno, la maestra Julia Garza Almaguer nació en una comunidad que lleva el nombre de Comunidad Huajuquito, que pertenece al municipio de Santiago, Nuevo León. Iba a decir Salinas Victoria, pero no, ese es otro. Santiago, Nuevo León. El 13 de enero de 1886. Ella viene o provino o surgió o nació en una familia pues rural tradicional de aquel entonces, ¿no? Sus padres se dedicaban a la ordeña de ganado, vendían leche, también productos agrícolas, y fue la menor de 5 hermanas, pero fue una familia de puras mujeres. En su niñez, pues en su comunidad no había primaria para niñas, exclusivamente, que en aquel entonces, aquí todos sabrán de que se tenía la tendencia de dividir primarias para niños y para niñas. En su comunidad no había para niñas, así que ella su primera instrucción la recibió de una de sus hermanas mayores, Carmen, y también del director
de la escuela en ese entonces oficial de la comunidad de Guajuquito, que era para niños. Posteriormente la envían también durante un periodo a la escuela ya para niñas en Santiago, y es donde concluye ella su primaria elemental. Julia Garza tenía, y ella lo ha dejado en sus escritos, no fue una profesora que tuviera escritos como la profesora anterior, la maestra Belén. No es que tuviera la tendencia de publicar o escribir discursos, etcétera, etcétera, pero no, aún así sí hay registro de su pensamiento y anécdotas de su vida. Por ejemplo, de su niñez, ella escribió, me permito leer: ser maestra fue mi único anhelo. Mis pláticas y mis juegos infantiles expresaban siempre aquella ilusión. Yo describía fantásticos cuadros escolares que forjaban mi imaginación, y mis padres se extasiaban con el relato de mis sueños de ser maestra. De acuerdo a estos testimonios de la propia Julia Garza, ella desde niña tenía el sueño de ser maestra. Ya entrando casi como preadolescente, tuvo la suerte de que a su comunidad, ya una vez de que ya había concluido la primera elemental, llegaron 2 maestras que también son nombres de escuela acá en Nuevo León, las maestras Luz y María W. Benavides. Estas profesoras llegaron un día así cualquiera a la comunidad de Guajuquito, y pues Julia, según sus testimonios, platica pues obviamente esta ilusión de conocer 2 profesoras ya profesionales, graduadas. Y esas profesoras, no está muy bien investigado e indagado cuál era la relación de esas profesoras con las familias, o si simplemente fue un hecho fortuito o qué pasó. El punto es de que estas profesoras hablaron con la familia de Julia Garza. Ella les manifestó su sueño de ser maestra y prácticamente la fungieron como sus madrinas. Se trajeron a Julia y a 2 hermanas mayores, Alejandrina, que también concluiría de ser profesora, y su hermana mayor, Carmen. Las 3 hermanas, Julia, Carmen y Alejandrina, vinieron a Monterrey en compañía con estas maestras Benavides, y con su madrinazgo, su cobijo, les dieron hogar, les dieron también una primera fuente de trabajo por medio del oficio de la costura, y les dieron también la oportunidad de que se integraran a la escuela, en ese entonces la Escuela Superior para Señoritas, que esta escuela databa desde 1892. Cuando Julia ingresa a esta escuela profesional para señoritas, ingresa a la carrera de pedagogía. En esta escuela laboraba María W. Benavides, precisamente. Ya nos podemos adelantar en el texto, en la página 7, donde hay una fotografía de Julia, precisamente de joven. Bueno, tras su ingreso a la Escuela Superior para Señoritas, se da en 1903, aunque algunos autores también manejan la fecha de 1902, pero la más fiel o la más investigada es la fecha de 1903. María W. Benavides era prefecta en ese entonces y también profesora de la Escuela Superior para Señoritas. Ella es quien le da pues el fácil acceso para que se integre a esta escuela superior. Ahí estudia la carrera de pedagogía, que en aquel entonces era de 4 años. Esta carrera de pedagogía les permitía tanto cumplir su primaria superior, como también ya, obviamente, lo relacionado a la carrera como tal, para egresar como profesora prácticamente de todas las materias. No había especialización, se llevaban todas las materias y quien egresaba podía también impartir todas las materias en escuelas primarias, secundarias. Aquí en la imagen se ve la maestra precisamente de la izquierda, es una joven Julia Garza Almaguer, y está en compañía, el personaje de en medio es el maestro Miguel F. Martínez, que aquí es también un personaje, de hecho es un benemérito de la educación aquí en Nuevo León. Una disculpa. De hecho, la escuela normal, no es cierto, no, la escuela normal se llama Moisés Sanz, perdón, pero es un personaje aquí esencial también de la historia de la educación, Miguel F. Martínez. Bien, si avanzamos un poquito más. Julia Garza egresa de la Escuela Superior en 1907. Ya vamos a entrar también con su conexión con la escuela femenil. Si podemos avanzar a la página 11, también donde hay otra imagen. Julia Garza egresa de la Escuela Superior en 1907.
Durante algunos años trabaja en el Colegio Luz Benavides, obviamente el colegio perteneciente a sus protectoras, a las maestras Benavides. Ahí se desempeña como maestra de primaria. Posteriormente también da clases en escuelas comerciales. También fue muy activa en los congresos estudiantiles, magisteriales, perdón, como representante de aquí del Magisterio de Nuevo León. También dio clases en su escuela, en su alma mater, en la Escuela Superior para Señoritas, donde también fungió como prefecta. Y alrededor de 1939 es cuando se integra a la Escuela Femenil, que es precisamente el centro de atención en este artículo y de esta ponencia, su relación con la Escuela Femenil Pablo Olivas. Esta escuela fue fundada en 1921, fue fundada con 5 oficios básicos que eran confección de ropa, confección de sombreros, confección de flores, pintura y cocina. Oficios altamente considerados en aquel entonces como femeniles. Julia tenía una relación muy estrecha y muy familiar con esta escuela, a pesar de que ella no se integró como profesora fundadora hasta ya entrados los años 30, hasta el 39. Pero su hermana Alejandrina, quien, si recordamos, le acompañó del Guajuquito a Monterrey, su hermana Alejandrina es una de las profesoras fundadoras de esta escuela femenil, como titular del oficio de confección de ropa. Entonces, con esta relación tan estrecha, tan familiar con la escuela femenil, pues prácticamente era cuestión de tiempo de que Julia Garza se integrara a la escuela femenil Pablo Olivas. Se integra en el 39 como catedrática o profesora de aritmética. Y a tan solo 2 años o 3 años, en 1942, es nombrada directora de la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas. Y se mantiene como directora del 42 al 59, que es su año de fallecimiento. 16 años de labores, es la dirección más larga en la historia de esta preparatoria. Y también una de las más fructíferas, como más adelante veremos. Aquí nada más son unas imágenes de una exposición de trabajos. Cada fin de año escolar se acostumbraba a exponer trabajos de lo realizado en la escuela femenil. En el lado izquierdo son trabajos de bordado de máquina y en el lado derecho de cocina, ¿o qué será? Conserva de alimentos. Ya vi los frascos. También tienen un oficio de conserva de alimentos. Maestra, le quedan 3 minutos. Ok, sí, ya nada más para resumir su relación con la femenil. Bien, en la página 15 hay otras fotografías. Bien, inicia en el 42 su dirección a la femenil. Duró 16 años, como lo comenté. Es una de las más fructíferas. Empujó mucho la creación de nuevos cursos que para su época fueron novedosos y que incluso son antecedentes de actuales escuelas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como el curso de nutrición en el año 1952, que es un antecedente cimentado de la actual Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UNL. También promocionó la creación del curso de diseño de interiores, que es un antecedente. Este oficio posteriormente se movió a la Facultad de Arquitectura como parte de una materia esencial en su carrera de arquitectura, y actualmente hay unos cursos de especialización en diseño de interiores. Entonces, este curso que inició en la Pablo Olivas durante la dirección de Julia Garza, en el 53, también es considerado un antecedente de estos cursos, y hay una maestría incluso también dedicada al diseño de interiores. También promocionó o se preocupó por construir un pequeño taller industrial, de costura industrial. Anteriormente la costura pues era tradicional, pero ella promocionó la creación de este taller de costura industrial de modo de que las alumnas se familiarizaran con las ya grandes fábricas de ropa que existían en la ciudad en los años 50, que utilizaban maquinaria pesada, que anteriormente las alumnas no tenían conocimiento, pero con ese taller ya se podían formar en el uso de estas grandes maquinarias. Este pequeño taller industrial también fue un parteaguas y fue un antes y un después. Les permitió integrarse con mayor facilidad a las grandes fábricas de ropa que ya estaban proliferando por la ciudad. Y bueno, posteriormente en el 59, pues la maestra fallece de
de una afección cardíaca, o sea, fue una muerte hasta cierto punto repentina, aunque ya tenía cierta edad, tenía 74 años, si no lo recuerdo. Pero anterior a ello, pues aquí tenemos unas imágenes también de su periodo como directora. La escuela femenil siempre se distinguió por ofrecer banquetes en cualquier evento o visita de autoridades gubernamentales y presidenciales. Hay una imagen con Miguel Alemán, la de arriba, una visita de Miguel Alemán, y abajo está recibiendo un reconocimiento por los también destacados educadores Plinio de Ordóñez, José Hinojosa y Fortunato Lozano. Ya como cierre, nada más comentar que la maestra también es de las educadoras de aquí de nuestra historia de Nuevo León, que recibió la medalla Altamirano en el 56, 3 años antes de su muerte. Posteriormente, en el 59, fallece. Fue velada en el Colegio Civil. Es uno de los pocos personajes aquí de la historia de la universidad que fue velada en el aula magna del Colegio Civil. Y ello pues también nos dice mucho de la importancia que esta educadora tuvo durante la primera mitad del siglo XX. Fue una educadora que abarcó todos los niveles educativos conocidos hasta el momento: primaria, secundaria, superior, educación superior y media superior. Y como lo comentaba, pues es nombre de primarias, de secundarias. Hay una calle dedicada a ella, pero aún nos falta por reconocer un poco más de su labor magisterial. Tenemos el pendiente de reconocerla también, qué aportes dio a la formación de la mujer en los años 50 y 40 y qué tipo de pensamiento tenía la Julia Garza de aquel entonces. Y bueno, creo que sería ya el cierre, pues ya estoy sobre el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra, por mostrarnos un poco de la labor de esta gran maestra de Nuevo León. Y sobre todo es interesante ver este cambio entre lo que hemos estado viendo en este coloquio. Ahora ya estamos hablando de educación industrial o educación para el trabajo para las mujeres, ¿no? Y eso es súper interesante. Muchísimas gracias. Les recuerdo a quienes nos están viendo por la transmisión en vivo que pueden hacer sus preguntas para que al final de la última ponencia podamos leérselas a las ponentes y que se haga esta rica discusión. Pues bien, nuestra última ponente es Dulce María Vélez Esquivel. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es secretaria técnica e integrante del Seminario de Estudios sobre el Tiempo auspiciado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinado por la doctora Guadalupe Valencia y la doctora Alejandra González. Actualmente se desempeña como técnica académica en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes están como co-coordinadora del libro Compartir el Tiempo, Reflexiones Intempestivas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, próximo a publicarse en diciembre de este año, y como co-compiladora de las Voces del Tiempo, un diccionario de citas, en 2019, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Le cedemos la palabra, maestra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se ve bien. Se ve bien. Muy bien, gracias. Bueno, hay un poco de ruido de fondo, espero que no afecte. Si es así, por favor, avísenme. Y bueno, comenzaré. Buenos días a todas y todos. Gracias a los que hicieron posible este evento, este primer coloquio de historiografía de la educación y la pedagogía en México, especialmente al coordinador, al doctor Pollux García, y aplaudo y reconozco su compromiso y vocación pedagógica. Sin más preámbulo, comenzaré diciendo que mi participación la dedicaré a la memoria de la doctora Francesca Gargalo, y a sus aportes a la educación desde una perspectiva feminista. Quiero comenzar con esta cita de Francesca en uno de sus manuales más interesantes, que se llama Tan derechas y tan humanas, porque creo que refleja, sin duda,
este vínculo entre el feminismo y la educación, que tiene a su vez una relación importante con la historia. Y cito: históricamente, no hay dudas de que la sumisión femenina no es condición biológica y por lo tanto natural, sino un acondicionamiento contingente a los roles sociales y a la moral, que se manifiesta de manera distinta según los grupos y las naciones que la implementan, que ha tenido un principio y que está sujeta a cambios. Esta información es histórica, pero las alumnas de las escuelas no la reciben jamás. Tampoco se enteran de que las mujeres han participado en todos los cambios, los inventos y las artes de la humanidad, de que las mujeres fueron recolectoras y luego descubrieron la agricultura, la alfarería, el tejido y la ciencia de la alimentación. Cierro cita. El 3 de marzo del presente año, perdimos a una de las más entrañables filósofas y maestras, que amó por igual a México, a América Latina y a sus mujeres. Como feminista, la italo-mexicana dejó una gran escuela que la recordará cariñosamente como una luchadora incansable y comprometida con la causa de las olvidadas de la historia. Ella nació en Italia, pero radicó en México desde el 79. Fue nuestro país donde obtuvo la maestría y el doctorado en estudios latinoamericanos por nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su vida y obra siempre estuvieron dedicadas a nosotras, dentro y fuera de la academia. Su compromiso ético y político estuvo dirigido a la construcción del mundo, por un mundo más justo, pacífico y despatriarcalizado. Sirva esta breve presentación como un homenaje a la doctora Francesca Gargalo, a su memoria, a la memoria de una feminista y filósofa latinoamericana, que, entre otros temas de gran interés, reflexionó sobre cómo el fenómeno educativo puede incidir en la reproducción y en la transformación de ciertas ideologías o modelos de subordinación y dependencia que tienen como propósito negar los derechos políticos y sociales de las mujeres. Fueron múltiples las facetas en las que se desenvolvió. Fue activista, feminista, historiadora de las ideas, profesora, filósofa, editora, literata, académica, poeta, madre, amiga. Y entre todas ellas siempre estuvo presente la esperanza. Una esperanza que aquí no se reduce al optimismo o a la espera de que algo suceda. Se trata más bien de hacerlo suceder y de una actitud esperanzada, potenciada desde el diálogo como vía de encuentro y reconocimiento de nuestras luchas políticas, sociales e históricas. Esta inquietud se fue sistematizando cuando llegó a México y se formó con los que ella reconoció como sus grandes maestros. Leopoldo Sea, que es, por cierto, el primero en hacer un panorama general de la historia de las ideas para América Latina. Horacio Cheruti, Graciela Hierro, Luz María Montiel y Aralia López, entre muchos otras y otras. Por su parte, Martínez y López le enseñaron a comprender la afrodescendencia y las mujeres de letras latinoamericanas. De la misma manera, Francesca se apasionó por el fascinante y poco comprendido mundo de la historia de las ideas, combinando las enseñanzas críticas sobre filosofía latinoamericana de Sea y Cheruti, potenciadas desde el feminismo militante de nuestra Graciela Hierro. Francesca fue una destacada docente e investigadora de centros educativos como la UNAM, la Universidad Hebraica, ahí impartió la materia de Filosofía de la Educación, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. Su labor en esta última institución fue fundamental porque fundó la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas, que junto con su colega la doctora María del Rayo Ramírez dieron profundidad y compromiso a dichos estudios feministas. Cabe aclarar que para esta breve presentación retomé y retomaré concretamente un artículo de Francesca Gargalo que trata sobre educación y feminismo, aquel que tituló El feminismo y la educación en y para nuestra América.
En él encontramos ideas clave que permiten comprender desde una perspectiva feminista su concepción sobre educación. Es justamente hacia el final de este artículo donde apunta cómo podríamos o deberíamos concebirla. Y la cito: la educación como un elemento fundamental de la liberación humana. Cierro cita. Es decir, la educación no solo sería un medio, sino el fin en sí mismo. Para Francesca es indispensable que la educación deje de ser una práctica hegemónica, excluyente y basada en una filosofía de la mismidad, incapaz de reconocer la alteridad. Para ella, negar otras formas de ser y estar en el mundo son parte de la violencia cotidiana que vivimos las mujeres. Y en muchas ocasiones, en el ámbito educativo, es donde se reproducen este tipo de violencias. Por ejemplo, lo notamos en la asignación e imposición de roles de género, la exclusión social, la discriminación por nivel socioeconómico, religión y muchos otros, etcétera. En la escuela, en la familia y en la vida cotidiana, se trata de hacer de la educación un mejor lugar para todas y todos, de reconocerlo como un espacio incluyente, diverso, democrático y con un claro ideal de ser humano a formar, sustentado en un proyecto de futuro que guíe ese quehacer. En este marco, la educación se halla indisolublemente unida al futuro, aunque en la mayoría de las ocasiones parezca una dimensión temporal ausente. Las interrogantes que el porvenir nos presenta ahora mismo como sociedad son clave para encauzar la formación de nuevas generaciones, pues el futuro es nuestra responsabilidad y al mismo tiempo es una de las razones fundamentales para educar. Como apuntamos antes, para Francesca, el diálogo es una vía de encuentro y afirmación femenina, y la educación, por su parte, debe procurarse como una práctica dialógica en el sentido de Paulo Freire, es decir, aquella que sostiene que el diálogo debe de ir más allá de esa relación de opresor-oprimido, porque en el diálogo nos asumimos y nos reconocemos en nuestra propia historicidad, que yo también llamaría temporalidad. Las mujeres tenemos un pasado que sirve como un puente comunicante, pero no define nuestro ser y estar en el mundo. Si pensamos en los feminismos que dialogan e incluso se contraponen, como decía Francesca, sabemos que en Latinoamérica, y la cito, la política feminista constantemente transita en todos los sentidos de una lucha por la emancipación a la afirmación de una diferencia positiva de las mujeres con respecto al mundo de los hombres. Cierro cita. De ahí que la tarea que nos deja Francesca sea promover una educación que no excluya la participación de las mujeres, sus aportes y el ejercicio pleno de sus derechos. Por eso la educación es una vía para crear nuevos sentidos feministas que visibilicen las injusticias que vivimos las mujeres todos los días. Y por ello, cito a Francesca, el feminismo latinoamericano debe entenderse como proyecto político de las mujeres y también como movimiento social. Cierro cita. En dicho proyecto, las mujeres podemos ser promotoras de la educación para la paz, como ella decía en una conferencia que está en YouTube, muy bonita, sobre feminismo latinoamericano y educación, porque esto nos va a permitir cuestionar la normalización de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Por ello, la educación debe contribuir a la problematización de las desigualdades de género y, a su vez, permitirá cuestionar las formas de normalizar las distintas dimensiones que toman la violencia contra las mujeres. Francesca llegó a retomar en alguna conferencia una frase de Rousseau que dice: todo educa, que está en la primera página del libro del Emilio. Quizá le recordaba lo que Simone de Beauvoir escribió en El segundo sexo, y que por cierto retoma en el artículo que cité anteriormente. No se nace mujer, se llega a serlo. Y para Francesca, ese proceso de llegar a serlo se da por cadena de prácticas educativas que empiezan en la familia, el Estado, y pasan por la religión, las tradiciones y las tradiciones culturales, así como por las normas sociales establecidas en comunidad. En términos generales, debemos preguntarnos si la educación está aportando a la mejora
de las condiciones de vida de las mujeres, o bien se sigue invisibilizando. Se siguen invisibilizando sus derechos humanos. Como dice Francesca, las instituciones educativas pueden llegar a ser medios poderosos de transformación social, pero lo cierto es que la educación no siempre contribuye a la liberación de ciertas formas de dominio y control, y contrariamente las reproduce, y en muchas ocasiones esto lo podemos ver reflejado en las clases o en los contenidos y en muchos etcétera. De lo que trata, según Francesca, es de no reproducir los mecanismos que dan origen a estas desigualdades. Vale la pena cuestionarnos si nosotras estamos en busca de incorporarnos a ese mundo de lógica masculina o en realidad debemos repensarnos en un mundo lejos de aquella lógica y construir una alternativa que dialogue con aquella. No se trata de incorporar lo otro en lo mismo, como sugeriría una filosofía de la mismidad, sino de pensarnos en una filosofía de la alteridad, de lo otro, de lo diferente, de lo que históricamente ha sido negado, dominado e invisibilizado. Para Francesca, las ideas actúan, y justo así titula uno de sus capítulos de su obra, Ideas feministas latinoamericanas, que podrán ver ahí en la pantalla, uno de los libros más bonitos e interesantes que se ha escrito, y que sería muy bueno que como pedagogas y pedagogos podamos consultar. Pues hablar de liberación implica también una reivindicación de la diferencia. En torno a lo anterior, hay una aportación más de Francesca en la historia de las ideas educativas feministas latinoamericanas. En 2012, ella impartió en la Facultad de Filosofía y Letras una ponencia que tituló El feminismo como teoría de la educación, donde desarrolló una interpretación histórica de la educación de las mujeres, ya sean blancas, indígenas, mestizas o negras. Esta interpretación histórico-educativa tenía como base empírica una antología que Francesca elaboró junto con algunos miembros del Seminario Permanente de Feminismos de la UACM, que les conté hace un momento. También en la pantalla podrán ver la antología del pensamiento feminista latinoamericano, tomo 1, del anhelo a la emancipación. 2 minutos, maestra. Sí, gracias. Integrada por 2 volúmenes y se construyó sin apoyo económico de la Biblioteca Ayacucho, institución que fue la que solicitó este proyecto, pero bueno, se logró tejiendo redes feministas latinoamericanas. En esta antología, Francesca compiló textos que hoy podrían ser usados para investigar la historia del pensamiento educativo desde la perspectiva de la historia de las ideas feministas. En este tomo, nada más para que se den una idea, figuran nombres como Sor Juana Inés de la Cruz, Flora Tristán, Juana Manso, Laureana Gray, Laura Méndez de Cuenca, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Hermila Galindo, Elvira García y García, Juana Belén Gutiérrez, Concha Michel y Rosario Castellanos, por mencionar solo algunos. Esto es importante señalarlo porque, como dijera mi gran maestro Horacio Ceruti, y lo cito, todo está para ser releído a la luz de las fuentes, está renovando su permanente sentido y sus renovadas posibilidades. Mi reflexión final. Francesca era una convencida de que lo personal es político y por eso debemos realizar lecturas de la educación en clave feminista. Por ejemplo, cuestionar cuál es el nivel de participación de las mujeres en los cargos de decisión política o quizá de qué manera sigue influyendo la división sexual del trabajo que se define y a la vez cuestiona ciertas prácticas sociales. Por ello, y cito a Francesca, la autonomía política de las mujeres es un rasgo distintivo del movimiento feminista. Cierro diciendo que esta ponencia pretende ser una invitación a la lectura de sus obras, de sus cuentos, de sus novelas, de sus escritos en general, porque quienes tuvimos el gusto de escucharla sabemos que su genialidad, su energía, su entusiasmo y su alegría siempre iban de la mano con su sencillez y su sensibilidad para con todas las mujeres. Para nuestra autora, las mujeres no debemos ser o hacer lo que la sociedad nos imponga a través de los roles de género. Para ella, para nuestra autora, para nuestra Francesca, nosotras podemos ser lo que queramos y contribuir en la transformación de las sociedades y obviamente de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Creo que muchas personas aquí vamos a
a aceptar esta invitación, no solo a leer a Francesca, sino también a continuar con su labor, y entendemos que pues espacios como esto en cierta parte son eso, ¿no? Una continuidad de esta labor, pensando en que recuperar, pues más bien que la historia de las ideas feministas implica también recuperar pues a las nuestras, ¿no? Lo que las nuestras han pensado, o sea, en ese sentido también la historia de las mujeres, eh, y pues son estas corrientes las que nos permiten estar aquí y hablar sobre las educadoras, las pedagogas, eh, las activistas de la educación mexicanas, ¿no? Y en ese sentido, eh, me parece que leer a todas estas mujeres sobre las que han hablado en estas mesas es imprescindible, y al mismo tiempo me parece también que no podríamos hablar de personas, de mujeres como Francesca, si no fuera por mujeres, por ejemplo, como Juana Belén, ¿no? Que ella dijo, o sea, ella hizo críticas así de por qué no nos, o sea, por qué no estamos aquí, ¿no? Y eso es muy bonito, a mí me llena mucho el corazón. Muchas gracias a todas las ponentes eh, por sus, por sus aportaciones hoy, por compartir con nosotras lo que han reflexionado y escrito. Em, Bien, pues creo que es momento de pasar a las preguntas. En Facebook había una pregunta específica para Montserrat. Es de Ingrid López y dice, ¿cuáles fueron los aportes pedagógicos de Juana Belén? Ay, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, es una pregunta un poco amplia, pero bueno, desde mi forma de concebir a la pedagogía y al estudio de esta, daré 3 aportes que me parecen importantes. Y el primero es su concepción sobre la finalidad de la educación. Comúnmente, nosotras y nosotros, las pedagogas, pedagogos, tenemos en nuestra formación esta percepción de que la educación tiene como fin transmitir conocimientos para las generaciones futuras, ¿no? Es decir, se ve a la educación como algo que es necesario para construir un buen futuro, ¿no? Y ella lo que nos dice en algunos de sus textos es que pues debemos como que deslindarnos de esta pues de esta percepción, porque en realidad no vamos a poder dejar un buen futuro si no arreglamos el nuestro, ¿no? El presente. Nos dice, ¿para qué pensar en el futuro si tenemos tantos problemas ahorita, ¿no? Entonces, centrarnos en eso, ¿no? Otra es como más, pues ya más, o sea, menos ambigua, y es su propuesta planteada en la República Femenina, que en realidad es un plan de acción de educación para las mujeres, en la que ella formula, no es un plan de estudios, pero sí una propuesta de formación moral, política y en general de un gobierno que se sustente en el derecho natural. Yo lo veo como aportación porque otras mujeres respondieron a su llamado para formular, para generar, para producir esta república femenina. Y ella sí, por ejemplo, Concha Michel hizo toda una estructura de una casa escuela de la mujer trabajadora, ¿no? En la que había desde secciones de enseñanza, sección infantil, de maternidad, servicios médicos, higiene, industrias, o sea, una forma de educación muy completa, ¿no? Y por último, las críticas y las defensas que hizo a la población indígena, a los trabajadores y a las mujeres, creo que sigue vigente. Y en ese sentido,
yo lo veo como propuestas pedagógicas que pues están invisibilizadas, ¿no? Incluso ella ya hablaba de la invisibilización, es muy curioso, ¿no? Pero le decía invisibilidad. Entonces, bueno, es como, no sé, como que me pone en jaque porque hay tantas cosas que ella desarrolló que para decirlas en 15 minutos en la ponencia, pues es muy rápido, ¿no? Pero incluso yo me atrevería a decir que fue de las primeras mujeres que habló de la invisibilización de nosotras, pero en otra palabra, ¿no? Que en realidad no cambia mucho, que es la invisibilidad que ella nombraba. Y eso. Muchas gracias, Montserrat. Yo tengo una pregunta también para ti, porque escuchando la ponencia me hizo pensar eh, en las críticas que hace Juana Belén tanto al feminismo como al comunismo o a los comunistas. Pensé mucho en, por ejemplo, en Emma Goldman y en estas también, pues, críticas que hace al feminismo y al comunismo. Y entonces pensé en, bueno, a quiénes leyó Juana Belén o con quiénes tenía contacto, ya sea por medio de sus escritos o por correspondencia o yo qué sé, ¿no? También pensé un poco en Ferrer Guardia, ¿no? Con el anarquismo. Entonces, no sé si puedas contarnos un poco sobre quiénes eran los referentes de Juana Belén. Sí, mira, pues se establece que Juana Belén, bueno, es que hay un debate muy fuerte, ¿no? Sobre si ella era anarquista o no, porque aquí en México, pues ella fue una de las fundadoras del Partido Liberal Mexicano, junto con los hermanos Magón, con Camilo Arriaga, etcétera, ¿no? Y entraron en algún momento en conflictos eh, y se separaron, ¿no? Por un lado estaban los magonistas, que abogaban más por el anarcosindicalismo, y por el otro lado estaba como otra sección que seguía Camilo Arriaga, en el que al que ella se dirigió, ¿no? Entonces, aquí está el punto, ¿no? En el que dicen, bueno, es que Juana Belén, pues, rechazó el anarcosindicalismo y se fue por otro lado, ¿no? Entonces eso pues ya no es lo que se dice, pues, bueno, para mí pienso que no es... Creo que Parece hubo que una estamos falla teniendo en... Adelante, adelante. Hola, hola, hola. Sí, hola, Monser. Dejamos de Ah, ¿ya escucharte. me escuchan? Sí, ahora Ay, sí. ¿dónde Eh, me quedé? Perdón. sobre el debate que si era anarquista o no, porque dijeron que rechazó el anarcosindicalismo porque ya no estaba con Ah, los... sí, entonces, bueno, yo creo que ese argumento tal vez no me convence a mí, porque cuando nos adentramos a sus ideas, incluso al propio uso del lenguaje, pues vemos ahí la teoría anarquista, ¿no? Así muy, muy, muy marcada. Y ella da una explicación, bueno, no la da. Yo primero pues la pensé cuando la leía y después vi que Ángeles Mendieta Latorre también lo pensó. Y es que ella sostenía esta tesis, ¿no? Hay que empezar partiendo desde lo propio. Y en este sentido, ella no veía pues viable las acciones anarcosindicalistas, que eran más radicales, ¿no? Y, y en alguno de sus textos sí nos dice, bueno, sí, yo creo que hay que derrocar al tirano, que esto, todo, ¿no? Sí, sí, todo estoy de acuerdo, ¿no? Pero si nos posicionamos en nuestro presente, en su presente de ella, más bien, eh, pues esto no va a servir de nada, ¿no? Porque pues la población no está preparada y al contrario, ¿no? Pues vamos a conseguir que se nos ataque y, y pues echar a perder el uso de una herramienta
tan fuerte como es el de la propaganda por la causa, y pues va a valer gorro, ¿no? Y bueno, ella leyó a los teóricos anarquistas como Kropotkin, Bakunin, a Proudhon, me parece, sí. De Kropotkin es de quien estoy así segurísimo, pero, pero eso. Y también es importante mencionar esto, que era autodidacta. Ella no tuvo una formación, solamente aprendió a escribir y a leer cuando era niña, pero de ahí pues ya no asistió a la escuela. Sí, no tuvo una formación como tal, porque vivía en condiciones de pobreza, su familia era pues bastante desfavorecida, ¿no? Para el momento. Y creo que también eso fue lo que impulsó su lucha. Ok, gracias, Monse. Eh, esta idea de lo propio es algo que también, o sea, que se sigue hablando hoy en día. También escuchando tu ponencia me hizo pensar em, en que también son postulados que recuperan los teóricos de la decolonialidad, ¿no? Y el profe Pollux tiene una pregunta. Sí, una disculpa por la interrupción, pero ya que se nos va a retirar pronto porque tiene otro compromiso y le agradecemos muchísimo a la maestra Susana, robándole unos minutitos. La obra de Pablo Livas, ¿no? Personalmente, es muy poquito abordada pues, en general, en la historiografía, sobre todo en la historiografía que tenemos contacto aquí en la Ciudad de México, y pues no es de Pablo Livas de quien quisiéramos hablar, ¿no? Me parece que ya se nos fue, ¿verdad? La maestra. Ya se nos fue, qué caray. Pues ya ni modo. Queríamos preguntarle más bien, a ver si ya después nos puede contestar, de qué manera se recuperaba la escuela, sí, la escuela de pensamiento de Pablo Olivas en las discípulas, en este caso, ¿no? ¿Qué relación había de las mujeres con Pablo Olivas? Porque Pablo Olivas publicó a principios del siglo XX, 1903-1904, un texto llamado Lecciones de Pedagogía, lo cual es muy interesante porque a veces nuestro conocimiento sobre los tratados pedagógicos mexicanos es muy limitado, pero aquí la intención era más bien preguntarle a la maestra si hubo una ruptura, si hubo una continuidad en el caso de las mujeres, con la perspectiva de Pablo Olivas, porque al menos en estas lecciones de pedagogía no se menciona nada sobre el impulso a la educación de la mujer y pueden ser ahí dos posibilidades. Una, que para Pablo Olivas, pues la pedagogía sea una especie de profesión ejercida únicamente por los profesores, que no la veo muy viable porque quien hizo este trabajo de recuperación del texto de Pablo Olivas es Pablo Garza Livas, lo cual quiere decir que a lo mejor hay una especie como de vinculación familiar, ¿no? Como sucede también en Yucatán, ¿no? En que vemos estos apellidos Menéndez, Mena, Correa, ¿no? Entre sí, porque pues en las familias circulaban muchos conocimientos que pues era de esta manera, ¿no? A través de una especie de linaje familiar, ¿no? Y pues la pregunta era esa, si más bien había una especie entonces de crítica que no se plasmó tanto en textos, sino más bien a través de escuelas como la escuela industrial, porque esto que mencionó hace rato nuestra conferencista, nuestra ponente, es importantísimo. La carrera de nutrición tiene un legado muy fuerte en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es uno de los espacios femeninos universitarios más protegidos, es de más orgullo en Nuevo León, ¿no? Entonces, bueno, esa era nada más mi pregunta y ya se nos fue la maestra Susana, así que si quieren vamos a seguir con la ronda de preguntas y respuestas para quienes estemos aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, profe. Para Adriana, parece que hay dos preguntas. Bueno, una de mi parte. Y la voy a vincular con la que le hice a Monse. ¿Cuáles eran también los referentes de Laura Méndez, ¿no? O sea, ¿a quiénes leyó en ese sentido o a qué corriente pedagógica se adscribía? Y se relaciona con una pregunta que hicieron en Facebook
Julieta Rosado primero felicita por las ponencias y luego dice que además de hacer informes pedagógicos en otros países, estableció alguna crítica o observación reflexiva hacia estos sistemas educativos de donde observó. Ok, voy a empezar por la segunda. Sí fue muy crítica. De hecho, bueno, a mí no me consta, la doctora Mila Davasán, ella menciona que respecto a otros informes que ella tuvo la oportunidad de revisar, algunos de estos brevemente los mencioné, los de Laura tenían este carácter crítico en tanto no solamente como que le echaba flores a los países que ella visitaba, ¿no? Y las cosas que observó, sino que aparte de que era crítica con estos sistemas educativos extranjeros en configuración aún, también era crítica con las cosas que pasaban en México, ¿no? Y aun cuando no he tenido la oportunidad de revisar estos otros informes de estas otras maestras, como para tener más elementos de decir, bueno, este destaca con respecto a estos otros, sí he podido revisar algunas cosas que escribió Laura en sus informes, ¿no? Particularmente en los de Missouri, y hay muchas cosas que ella señala respecto a este ideal de ciudadano a formar en la escuela norteamericana, ¿no? Como por medio de estas figuras de los héroes nacionales, ¿no? Ensalzan que pues ellos son lo máximo, ¿no? Muchos de estos estudiantes que ella percibía que eran, ¿no? Algunos en estas aulas, muchos eran extranjeros, ¿no? Personas migrantes, decía, era muy importante que incluso para estos alumnos se les inculcara esta idea de que este país los iba a salvar, ¿no? De que aquello de lo que venían escapando no tenían por qué volver a ello y que aquí iban a recibir aquello que estaban buscando, ¿no? Como mencionaba, por medio de estas figuras de los héroes nacionales, de las canciones, de los cuentos, ¿no? De las imágenes que rodeaban los salones de estos mismos héroes nacionales. Y también tenía una crítica, al menos en este informe particularmente del Missouri, respecto a lo que ella leía que se hacía en Alemania. Me voy a permitir leer un cachito si me dan chance. Aquí está hablando Laura sobre esto. Dice, el kindergarten alemán es, a mi juicio, más ideal, más delicado, más amoroso, propio para producir pensadores, artistas, poetas y madres y esposas. El americano no reza con el hogar ni con las artes bellas. Esta cuestión de que no reza con el hogar. Y también a lo mejor, yéndome un poquito a la pregunta que tenía Beatriz, la maestra Lourdes Alvarado dice que esta generación de mujeres, ¿no? Como incluso la propia Dolores Correa o Laura Méndez, la llama una generación puente, aun cuando señalan que efectivamente la mujer tenía que ocupar espacios que le habían sido negados por mucho tiempo, ¿no? Como en este manual de economía doméstica que diga, la cabeza de familia no nada más se asume que es hombre, ¿no? Incluso podría ser una mujer. Ella misma es testimonio de esto, ¿no? Ella tuvo que mantener sola a sus hijos, ¿no? Enviudó muy temprano en su vida. Ella tuvo la oportunidad de vivir de su pluma, ¿no? Y bueno, esa es otra historia. Pero el punto es que ella misma es testimonio de esto, ¿no? De ser cabeza del hogar. Pero a su vez hacía esta crítica, por ejemplo, a en la educación norteamericana, que ella observaba que muchas de estas madres que ya se habían convertido en profesionistas, habían abandonado sus hogares, ¿no? Y dice, yo observo cómo los niños van caminando por la calle, ¿no? Salen de la escuela y no tienen un lugar a donde llegar porque no hay nadie en casa que los reciba, ¿no? Entonces, tenemos estas dos facetas, ¿no? De una Laura que dice, bueno, sí, la mujer tiene que ocupar estos otros espacios que le han sido negados, pero a su vez voltea a ver al hogar y dice, pero también tiene que ocupar un lugar ahí, ¿no? No podemos desatender a las niñas, ¿no? A final de cuentas, esta cuestión de la educación para la mujer en tanto que transformamos a la mujer por medio de la educación y esto a su vez va a transformar los hogares mexicanos, ¿no? Entonces, eso atendiendo un poquito a la primera pregunta y termino nada más la cita que me quedé a medias. Dice, el de México, hablando del kindergarten en México, es decir, no solamente criticó lo que observó, sino comparó para criticar también lo que pasaba en México, ha sido hasta aquí rutinario, falso, mal adaptado a nuestras necesidades, relacionado con esta cita que también les mencionaba, no nada más es traer y copiar, sino a ver qué sí y qué no, ¿no? Y con respecto a qué parámetros, ¿no? Piedra fundamental de ese romanticismo que mina nuestra juventud, de ese sentimentalismo malsano que nos da. Entonces, un poquito sobre este espíritu crítico que ella tenía. Y hablando de sus referentes pedagógicos,
Siendo sincera, ayer me replanteé muchas cosas escuchando al profesor Eric, ¿no? Que ella decía, bueno, a veces tenemos esta necesidad de cambiar nuestros lentes, ¿no? Esta necesidad de legitimar epistemológicamente a nuestras autoras porque citaron a Froebel o porque citaron a Pestalozzi, ¿no? Y yo volteo a ver la mirada con la que estoy analizando este trabajo de... Hola, Micho. Con el que estoy analizando estos trabajos de Laura, ¿no? Y sus propios planteamientos. Y sí, efectivamente, nos leemos a Laura y ella, esta comparación que hace de la educación antigua, ¿no? Que la asemeja con la palmeta, en este texto del de la palmeta al kindergarten, ¿no? Toda esa educación antigua que a ella le tocó experimentar, dice, hay que superarla y hay que voltear a ver estos autores como Froebel, como Pestalozzi. Hablando de mujeres que hayan sido referentes de Laura, no sé, yo pienso en esta generación con la que ya tuvo la oportunidad de convivir, ¿no? Incluso se citaban entre ellas, pensando en Matiana Murguía sobre todo y en Dolores Correa. Yo sí la siento hablar un poco alejada respecto a otras mujeres que publicaron en revistas, ¿no? Por ejemplo, con Lorana Wright. No sé si ellas hubieran sido muy afines, ¿no? Incluso en Violetas de la Nahua no encuentro textos sobre Laura Méndez de Cuenca en Violetas de la Nahua, pero es algo que aún está en construcción respecto a mi propio posicionamiento incluso, ¿no? Que ayer me dejó pensando mucho el profesor. Bueno, es lo que podría avanzar. Gracias. Gracias, Adriana. Hay una pregunta, un saludo y una pregunta para Monse también, de parte de Norma. Te agradece por tu bella ponencia y en tu opinión como pedagoga, ¿qué tanto te cambió la perspectiva al leer a Juana Belén? Gracias a Norma. Yo también te amo, Normita. Y bueno, aquí aprovechando, ¿no? Para expresarnos nuestro cariño entre pedagogas. Y bueno, respondiendo a su pregunta, creo que me cambió en el sentido de que pude confirmar varias cosas, ¿no? Una es la invisibilización de las mujeres y de sus ideas, ¿no? No solo de la mujer como tal, sino en este aspecto ya más intelectual de sus ideas. Porque hoy se habla de colonialidad, de violencia hacia los pueblos indígenas, de la contrahegemonía, etcétera, ¿no? Que son conceptos pues muy actuales. Y al leerla dices, pues ya lo había pensado antes alguien, ¿no? Y era una mujer, ¿qué onda, no? ¿Por qué, no? Eso por una parte. Por otra, pues también la confirmación de que las ideas anarquistas, pues también han sido víctimas de una violencia simbólica, ¿no? A muchas personas en la academia y en otros lugares, bueno, incluso a mí, ¿no? Ha dado miedo incluso de nombrar la palabra, ¿no? Y se le cambia, ¿no? Se le cambia. ¿Por qué? Porque se tiene una falsa noción de lo que es el anarquismo, ¿no? Se ve nada más como mera rebeldía, como vandalización incluso, pero no se tiene en cuenta de que en realidad en el fondo pues hay toda una propuesta teórica, filosófica, política, eh, etcétera. Y por otra parte, también me, me cambió la perspectiva en la que percibo las ideas de las mujeres, porque ayer lo comentaba el doctor Rodrigo Vega en una de las ponencias, hoy se piensa, ¿no? Que todas las mujeres iban ahí agarraditas de la mano y todas estaban de acuerdo en todo, y eso pues es falso, ¿no? Había pues debates muy importantes para recuperar hoy entre las mismas mujeres, ¿no? Sobre cómo se concebían a sí mismas, sobre los derechos que estaban reclamando y, y pues eso, ¿no? Creo que también pienso yo que a Juana Belén se le ha ocultado porque pues sí fue como muy crítica de muchas cosas, ¿no? O sea, criticar al propio feminismo de la época, pues creo que no es cosa menor porque pues estaba pues planteando, ¿no? Ahí
problemas que se discutieron incluso en el primer Congreso Feminista de Yucatán. Era, yo creo que ella una de las contrapartes, ¿no? Que no estaba de acuerdo, por ejemplo, en que se otorgara el voto femenino, ¿no? Pero pues lo defendía con argumentos. Y bueno, en eso, eso es lo que me hizo cambiar la perspectiva. Gracias, Monse. Sí es verdad, este miedo, es el no querer nombrar al anarquismo y entonces empiezan a decir como, entonces proyectos libertarios, no sé qué, pero como la palabra anarquismo causa un poco de conflicto y creo que está bien que cause conflicto, ¿no? Porque si es cómodo, entonces parece que no es anarquismo como tal. Pienso en esta idea, recuperando la ponencia de Dulce, así como podemos decir que el feminismo como teoría de la educación, así también el anarquismo como teoría de la educación, ¿no? Para Dulce yo tengo una pregunta. ¿Qué obras de Francesca podemos revisar que hablen sobre educación en su, no digo no en su totalidad, pero sí como la mayor parte de ellas? Bueno, pues otra vez, antes que nada, quiero expresarles que estoy muy contenta de estar acá con ustedes, de compartir este espacio con todas ustedes, con Montserrat, con Adriana, con la profesora que se fue contigo, Betty. Es un gusto. Y bueno, pues creo que esta pregunta me parece muy interesante porque cuando yo conocí a la doctora Francesca, estaba en la licenciatura, estaba estudiando pedagogía. Entonces, mi asesor de tesis fue el doctor Horacio Cheruti, cuando trabajé una crítica al neoliberalismo desde la educación latinoamericana. Y en sus seminarios, pues tuve la oportunidad la gran fortuna de compartir algunas sesiones con la doctora Francesca. Y aunque ella no se reconoce como pedagoga, porque no lo hace, sí se reconoce como una educadora que intenta pensar la educación. Y digo que intenta porque siempre ha forjado su pensamiento desde la interdisciplinariedad, es decir, también desde el diálogo con otros saberes. O sea, la educación en diálogo con la filosofía, en diálogo con la historia, en diálogo con el propio feminismo. Y ella le da un papel muy relevante a la educación, y eso quiero hacer notar antes de contestar tu pregunta, porque ella piensa que entender una educación democrática o llegar a una educación democrática solamente es posible desde los educadores, porque también sabemos que a muchos de los educadores se les impone, como ella dice, desde afuera ciertas normas, ciertos contenidos, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Y para ella la educación, este espacio, como lo menciona ella misma, también pueden ser espacios de resiliencia, porque hay lugares en México tan solo de violencia extrema. Y entonces la escuela, específicamente la educación, debe convertirse en ese espacio de resiliencia, no exactamente en un reproductor de violencias como suele suceder. Y bueno, ella no tiene propiamente, digamos, un libro. Yo creo que lo más, aunque no sería propiamente de la educación, creo que el que ya había mencionado, del de ideas feministas latinoamericanas, sería importante para poder entender si nos interesa el feminismo, qué se ha hecho, cómo han dialogado, cómo se han contrapuesto desde nuestra región, particularmente desde nuestra región. Y de ahí acompañarlo quizá con los textos que les mencionaba, la compilación, la antología que hizo, que me parece que el doctor Pollux ya la compartió, porque está en acceso libre la antología, donde podemos encontrar justamente el pensamiento educativo de muchas de las que ustedes ya han trabajado y que sin duda espero sigamos trabajando ese pensamiento educativo. Hace una recuperación muy interesante desde el feminismo. Ese y el artículo
en el que yo me basé, que justamente tiene que ver con el feminismo y la educación en y para nuestra América. Son dos textos fundamentales como para entender ese vínculo desde su perspectiva como educadora, no pedagoga, educadora. Y bueno, no sé si haya oportunidad, me gustaría compartir algo que no me dio tiempo, es una imagen nada más, si me lo permiten. No me quiero quedar con las ganas de compartirla. Y es esto. Ella también escribió literatura infantil desde una perspectiva latinoamericana y lo quiero destacar en mi participación porque al parecer, no sé ustedes, Francesca siguió esta línea de José Martí en la que en esta colección del Siglo de Oro, que era revistas para niñas y niños, así lo decía literalmente en las páginas, porque es una revista, en este caso es un cuento, que tiene como propósito educar a la niñez desde una perspectiva latinoamericana, y no solo una perspectiva latinoamericana, sino alternativa a lo que generalmente nosotros contamos. Y aquí meto una parte importante que tiene que ver con que Francesca nos dice, cuestionen quién les cuenta la historia y cómo se las cuentan. Por eso con la cita que inicié. Porque en muchas historias las mujeres no estamos presentes o no están presentes sus ideas, sus acciones, sus proyectos políticos. De ahí esa importancia de ver este feminismo como un movimiento, porque está siempre en constante repensarse, ¿no? Y este sería una forma quizá también de incorporar, que podemos checar esto, leerlo, poder difundirlo también, porque me parece que son, como ella también en algún momento lo dice, bueno, estos cuentos, esta literatura que nos lleve a pensar, a pensarnos desde un horizonte distinto, a que nos contemos una historia y en este caso que contemos historias distintas a la infancia. Y ahí tiene que ver también con la educación, ¿no? Bueno, cierro esa parte y bueno, así, hasta aquí le dejo. Dejo de compartir. Muchas gracias. Esto último que mencionas sobre cuentos desde una perspectiva latinoamericana me hace pensar por otro lado en cómo este proyecto de cuentos clásicos, no me acuerdo bien el nombre, pero el proyecto de Vasconcelos de hacer, de difundir cuentos o historias clásicas para niños, y tenían muchos cuentos provenientes de otros espacios, ¿no? Pero también habían biografías, creo que estaba la biografía de Simón Bolívar ahí, si no mal recuerdo. Entonces, como esta idea de pensar qué tipo de cuentos contamos, ¿no? Qué tipo de literatura está hecha para la niñez. Y creo que hoy en día hablarlo desde una perspectiva latinoamericana es súper importante. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera hacer? ¿Alguna de las ponentes o pregunta? A mí me quedó pendiente algo también, si me permiten un minuto, pensando un poco también en esta revisión y en esta lectura que se ha hecho sobre nuestras autoras. Algo que señala Chumacero, Leticia Romero Chumacero, en este texto precioso que también recopila mucho del pensamiento de Laura, y ella señala que incluso en su época, para que ella pudiera pertenecer a este canon literario, estos críticos y estos otros poetas y literatos que la citaban o que la mencionaban, de repente le incorporaban características masculinas. Es decir, decían, no, esta mujer de viriles energías, ¿no? O de su pluma masculina, así tal cual, ¿no? O ese tipo de formas en la que describían los textos de Laura un poco como para justificar que sean buenos, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, vamos a agregarle estas características masculinas para que entonces pueda pertenecer a nuestro canon. Y es algo que me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza, que menciona la doctora Chumacero, que es algo con lo que recientemente me topé y que es evidente, ¿no? De repente hay muchas cosas que están ahí y simplemente no las percibimos. Como mencionaron ayer, este pasillo de la SEP, de los bustos que principalmente son de varones. Yo en cuarto semestre fui a la SEP y fue como, pues sí, es cierto, ¿no? Y
no sé, hay cosas que de repente uno tiene que toparse con ellas y te cambia el panorama y la forma de mirar y la forma de hacer estas lecturas y la forma de interrogar y la forma de hacer nuestras propias preguntas en sí, conlleva detrás muchas cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, algo que quería mencionar respecto a la obra de Laura. Ella, gracias. Ay, muchas gracias. Y es algo que también retomamos de Francesca, ¿no? O sea, ya, y de Juana Belén también. O sea, no queremos como entrar a este mundo de, o sea, pensar en que el feminismo o que las mujeres entonces tendríamos que hacer ahora las cosas que hacen los hombres y entrar a este mundo masculino. Me parece que por ahí no va la cosa, ¿no? Sino como reconocer lo propio y sin tener que poner estándares, sí, masculinos para poder decir entonces que las mujeres o que las aportaciones o las ideas de las mujeres tienen valor. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Monse, ¿no? El profe Pollux. Bueno, si nadie más va a tomar la palabra, a mí me gustaría puntualizar algo en torno a estas 4 ponencias, ¿no? Hay un denominador común, tanto en Garza Almaguer como en Juana Belén, como en Laura Méndez de Cuenca y en Francesca Gargalo, ¿no? Son mujeres que en ellas, ¿no? Especialmente en ellas por su pensamiento tan peligroso para cuestionar, para criticar, para reflexionar, en este caso la educación y la función social de la educación, ha habido, ellas sí sufrieron, ¿no? En carne viva la exclusión del medio intelectual y también de la distribución misma de las ideas, ¿no? La prueba de ello es, como ya lo mencionaba la maestra Susana, lo poco que se conoce Julia Garza y lo poco que se conoce la presencia femenina allá en Nuevo León, ¿no? Con Juana Belén sucede, ¿no? Y sirva esto para un pequeño comercial, porque la asociación a nombre del maestro Rogelio Laguna está organizando un coloquio sobre Flores Magón, que ya se viene a mediados de octubre. Entonces es importante conocer a las magonistas y a las disidentes, a las críticas de la propia figura de Magón, porque pues este se supone, ¿no? Según el gobierno federal, que es el año de Magón, y a mí me preocupa mucho que estas figuras, como Juana Belén, se piensen como satelitales, como complementarias, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? El hecho de haber criticado a Magón pudo haberle granjeado a ella un injusto, una injusta exclusión como una mujer que daba a conocer ideas anarquistas o bien que criticaba ideas anarquistas, ¿no? Ya bien lo mencionaba Beatriz hace ratito, ¿no? Si el anarquismo no incomoda, no es anarquismo. Y el anarquismo también provoca críticas internas y esto pues no hace más que mejorar, ¿no? Depurar, perfeccionar las tesis anarquistas, ¿no? Porque tampoco es que todos los anarquistas hayan visto con buenos ojos que mujeres adoptasen ideas anarquistas. Algunas sí y algunas no, como en el caso de la propia Flora Tristán, que por cierto, dicho sea de paso, la última traductora de la obra de Flora Tristán, Unión Obrera, es justamente Francesca Gargalo, ¿no? Y es una tristeza que nuestras editoriales latinoamericanas a veces no tengan el cuidado de preocuparse por renovar esta oferta editorial en la que pues hay que hacer circular, ¿no? Hay que hacer circular estas ideas femeninas, estas ideas feministas y sobre todo, ¿no? Teniendo aquí a la mano las lecturas clásicas, ¿no? Que son destinadas para la infancia. Y esto ya nos da otra intención de esta como agenda entre las figuras que nos mencionaron durante todas estas ponencias, y es justamente la infancia. La infancia es un tema prioritario en nuestras mujeres latinoamericanas, ya sea como educadoras o ya sea como pensadoras de la educación recibida, ¿no? Porque también en esto podemos profundizar. Sí, en la medida en la que fueron madres o no, fueron también excluidas por algunas mujeres que consideraban que el único destino, ¿no? Como dijera Graciela Hierro, es la maternidad. Y aquellas que se niegan a asumir la maternidad, pues entonces niegan su naturaleza femenina, ¿no? Esto es importante de situarlo porque pues en Juana Belén, ¿no? Lo podemos notar que
ya no nos lo mencionó aquí Montserrat, pero eso hubiera sido también fantástico, la manera en cómo se asume en este caso la comunidad como educadora y educadora de la niñez, ¿no? O sea, porque es importante aquí para los niños, para las niñas, hacerles material graduado conforme a su aprendizaje, ¿no? Por eso se hacen cuentos, ¿no? Por eso se hace literatura para niños y por eso me pareció también muy importante lo que señalaba la maestra Vélez, de que hacer literatura infantil es también reconocerlo como parte de un pensamiento latinoamericano, ¿no? Y por ello sería mi comentario final. Bien, muchas gracias, profe. Pues si ya no hay más preguntas ni comentarios, les quiero agradecer mucho a las ponentes por habernos presentado lo que han reflexionado, sus investigaciones sobre estas grandes mujeres. Igual les agradecemos a las personas que se conectaron al Facebook a ver estas ponencias y también que comentaron. Ahorita de 12 a 13 horas vamos a tener un pequeño receso, pero a las 13 horas vamos a regresar con la segunda y última mesa de este coloquio. Se van a presentar 3 bonitas ponencias. La primera es sobre el primer Congreso Feminista de Yucatán como espacio de reflexión educativa y feminista para las maestras yucatecas, el debate en torno a la escuela racionalista. La segunda es un análisis de la cultura escolar, devenida de la propuesta de modelo escolar de Estefanía Castañeda con su proyecto de escuela de párvulos. Y la tercera es maestras de párvulos y educadoras, entre la extensión de la maternidad y su configuración como profesionistas. Pues estas van a estar a partir de las 13 horas. Les esperamos ahí para seguir reflexionando sobre nuestras educadoras y pedagogas mexicanas. Nos vemos en un rato.